Señor, en el nombre de Jesús venimos en esta noche rindiendo nuestras coronas a ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos bendecir tu nombre, queremos honrarte a ti, Padre. Queremos decirte que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, como dice tu palabra, delante de ti se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, apelamos a tu misericordia que es nueva cada mañana. Apelamos, Señor, a la llenura de tu Espíritu, a la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque con plena libertad, aún, Señor, aquí en Colombia y en los países hasta donde llega la señal, podemos llevar este evangelio, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de llevar esta palabra. Gracias porque sé que hay pastores, Señor, hay ministros que nos ven. Gracias porque en su momento algunos de ellos los vas a reactivar, Señor. Y no solo los pastores, sino que también las ovejas, Señor, aquellos que quieran llevar una palabra de bendición, Señor. Te ruego que en el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor, a la distancia, pero sobre todo con la llenura de tu Espíritu, ellos puedan ser portavoces, Señor, que las familias sean portavoces de tu palabra, que nosotros podamos ser instrumentos en manos tuyas, que nuestros hijos, nuestras familias, matrimonios y todo lo que somos, Señor, podamos ser utilizados por ti, Señor. Gracias, Cristo, porque Señor, es por pura misericordia a la cual apelamos en esta noche para que por favor, Señor, de tu parte venga sobre nosotros esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. Bendecimos Colombia, bendecimos Israel, bendecimos cada lugar, Ecuador, Señor, en el norte, en el centro y aquí en Sudamérica, hasta donde llegue esta señal, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por el refrigerio espiritual que tenemos cada día contigo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Lo confesamos, Señor, y declaramos que en el nombre de Jesús vienen mejores tiempos para nosotros. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Les saludamos, hermano, en el nombre de Jesús. Les bendecimos los que estamos acá y usted que nos brinda su amable sintonía, su fidelidad. Queremos agradecerle de parte del Señor. Así que les saludamos, les bendecimos aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia, esperando que en esta noche, que es una noche de familia, queremos hablarle a la familia en el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que esta historia yo ya la he contado, pero me gusta mucho porque nos habla miren, venía un buque de guerra, un acorazado, hermano, de esos así como de la Marina de los Estados Unidos, enorme. Y el capitán mira una luz allá, pero lejos. Él mira una luz, pero como el buque de guerra obviamente es más grande, entonces él siguió su ruta, su trayectoria, y comienza a localizar en la frecuencia de la radio donde estaba esa luz. Y comienza a decir el capitán del buque: por favor, los que están en esa luz, o ese barco, o donde se ve esa luz, por favor háganse a un lado. Y allá donde se miraba la luz le decía: no puedo. Y en esa que el capitán le decía: hazte a un lado, y él le decía: no puedo. Y comenzó, y el capitán se fue poniendo molesto, ¿verdad? Porque él decía: no te das cuenta, le dice, que este es un buque, este es un acorazado, de la Marina de los Estados Unidos. Y le dice él: sí, señor, sí, mi capitán, le dice, pero yo con respeto le digo que usted no se ha dado cuenta que aquí el que le habla, yo soy el que administra y el que cuida el faro de la ciudad, le hizo el faro del puerto. Entonces la moraleja ahí, o la historia que le quiero trasladar como una especie de analogía, es que muchas veces nosotros vamos en la barca familiar, pero esa barca familiar puede ser grande, no importa el tamaño, pero nosotros, de acuerdo a nosotros, vamos seguros. Entonces, este capitán que va en ese acorazado representa a aquellos que puede ser su familia y la nuestra, en la que vamos.
Y nosotros, de acuerdo a nosotros, vamos bien, pero muchas veces no nos damos cuenta que no vamos bien. Y vemos una luz al fondo, pero esa luz puede ser equivocada. El faro al final nos iba a mover de ahí. Más bien el faro era una luz que indicaba que la dirección había que cambiarla. ¿Y por qué les hago referencia a esto? Miren, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que necesitamos la luz de Jesús en nuestro corazón. La luz de su Espíritu Santo, la luz del candelero, ese candelero que representa al Espíritu Santo, la menorá que está en el lugar santo. ¿Por qué la necesitamos? Porque fíjese que hay un relato en Mateo 14 por ahí, en la que Cristo obra un milagro dentro de los muchos milagros que Él hizo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, anda con sus discípulos y comienza entre otras cosas su ministerio y comienza a desarrollar milagros, y ahí el milagro que provocó el Señor, o el milagro que el Señor permitió desarrollar, es que alimentó a 5,000 personas. Los historiadores cuentan, los comentaristas dicen que eran 5,000 hombres y que entre niños y mujeres más o menos llegaban a 10,000 personas. El caso es que usted conoce la historia, el Señor provoca el milagro, una vez que todas las personas son saciadas, dice que Él se movió de ahí con sus discípulos. Pero fíjese que aquí hay algo muy tremendo, porque el Señor le da una instrucción a sus discípulos y les dice que, después de ver el milagro, les dice que pasen al otro lado del río. En este caso menciona un río, aunque ahí realmente no es río, sino que dice pasen a la otra orilla. Y yo quisiera hablarles de eso con la ayuda del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque siendo un tema familiar, pues yo quisiera enfocarlo, a pesar de que hablamos de una barca, a pesar de que hay un mar, nos sirve como un relato, que más que relato es como un ejemplo para nosotros como familia. Cuando los discípulos, el Señor les dice, suban a la barca, es porque iban a atravesar un mar. Dios a nosotros como familias nos ha dado la instrucción, y la instrucción de esta noche es que vayamos al otro lado, que salgamos tal vez del conformismo familiar, que salgamos de la situación en la familia que todos los días se está repitiendo y que ya es tiempo que pasemos al otro lado. Mire qué tremendo es esto, hermano, porque si hay otro lado, implica que hay un lado mejor. Es decir, si hay otro lado, si hay otra orilla, implica que hay algo mejor del lado en el que tal vez estamos en este momento. Entonces yo quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles de que Dios nos conduce a puerto seguro. Por eso le hacía la analogía del buque, del acorazado. Miren, yo me acuerdo que cuando era adolescente, hace muchos años, bueno, no hace muchos, le aclaro, ¿verdad? Cuando era adolescente salíamos a pescar. Y nosotros nos íbamos en un barco, allá en Honduras le decimos cayuco, es decir, era un barco pequeño. Y en el cayuco yo recuerdo haber ido tenía un vecino que era muy bueno en eso, y el cayuco no era tan pequeño, pero cabíamos 3, 4 personas. El caso es que siempre, fíjese, siempre nosotros no perdíamos de vista la luz que había allá donde nosotros vivíamos en Puerto Cortés, que había un faro, una especie de faro, allá le decimos vita. La vita o faro era nuestra guía, nuestra señal. Entonces nosotros nos adentrábamos ahí canaleteando entre los 4, llegábamos a un lugar, tirábamos el ancla y comenzábamos a pescar. Pero siempre nuestra referencia era la luz, porque necesitábamos devolvernos, salir de donde estábamos en algún momento y llegar donde estaba la luz, que era la señal que estábamos llegando al puerto, es decir, al lugar de donde habíamos salido. Entonces, las familias es exactamente lo mismo. El matrimonio, la familia, el ministerio, la vida de nosotros como cristianos, porque se puede aplicar también a eso. Nosotros vamos en la barca, pero necesitamos saber hacia dónde vamos. Por eso Dios, o en el caso de Jesucristo, les dice a sus discípulos, pasen a la otra orilla. Ellos tenían claro hacia dónde iban. Y dice que Jesucristo se puso a orar. Entonces, mire, aquí hay algo muy hermoso para la familia. Dios sabe hacia dónde vamos como familia.
Dios sabe hacia dónde vamos como matrimonio. El problema es que a veces nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Por eso necesitamos la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, para poder llegar a puerto seguro. Entonces, Dios le da la instrucción a la familia. Esta noche Dios nos da una instrucción que salgamos de ahí. Le cuento que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos pescando y no sacábamos nada ahí, nos movíamos a otro lugar donde hubiese pues que picara, decíamos nosotros, es decir, que hubiesen peces. Y a veces no funcionaba y a veces no, a veces había abundancia de peces o a veces no. El caso es que nunca regresamos con las manos vacías. Y eso es algo que yo quisiera trasladarle en el nombre de Jesús. Mire, Dios quiere que nos movamos del lugar. Dios quiere que como familias en la barca que vamos, pasemos al otro lado, que nos movamos del lugar, que salgamos del lugar donde quizás en este momento estamos, porque ahí no estamos pescando nada. Y Dios quiere que tengamos abundancia, porque la barca tipifica la red, la barca tipifica la pesca, la barca tipifica la abundancia, que Dios quiere que nosotros lleguemos hacia el otro lado. Entonces la instrucción para nosotros como familias es que pasemos al otro lado, porque Dios nos conduce a puerto seguro. Mire, el único que nos va a conducir a puerto seguro es el Señor. Por eso la instrucción como familia esta noche es: pasemos al otro lado. Usted puede ver ahí, se mira una barca o un barco de vela, que va con la ayuda del viento hacia otro lado. Mateo 14:22, la Biblia de las Américas dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Otra versión dice al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Miren, la instrucción de Dios para nosotros en esta noche como familia es que pasemos al otro lado, que salgamos tal vez del conformismo familiar, que salgamos tal vez de la situación de letargo, de adormecimiento en lo espiritual y también en lo secular, que tal vez hemos caído como familia. Y no nos sintamos mal, hermano, porque creo que a todos nos ha pasado. Hay tiempos en el que tal vez nosotros no lo decimos, pero lo intuimos o nos damos cuenta que uno dice: no estamos avanzando como familia, no avanzamos como familia ni en lo secular ni en lo espiritual. Entonces hay una especie de estancamiento. Y esta barca, esta noche, la instrucción del Señor es: pasemos al otro lado. Entonces, hermano, tenemos que anhelar cosas mejores en Dios. Tenemos que anhelar cosas mejores. Nuestro Dios es un Dios de cambios. Nuestro Dios no es un Dios estático. El Dios que tenemos no se queda ahí estático, no, es un Dios de cambios, es un Dios de cosas nuevas. Este año que estamos ya en el segundo mes, necesitamos evolucionar, pasar al otro lado como familia, darle vuelta a la página y decir: familia, vamos para adelante, dejemos atrás todos esos errores que hemos cometido, enfoquémonos, como dice el apóstol Pablo, hacia adelante, enfoquémonos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y vamos para adelante. Entonces vemos acá, notemos que Dios le da una instrucción a sus discípulos, pero aquí hay algo muy hermoso, y más que hermoso, tremendo. Dios no va con ellos. Entonces, muchas veces Dios nos va a mandar adelante para salirnos al encuentro, pero otras veces Él va a ir en la barca con nosotros. Pero de una u otra manera, la instrucción es que pasemos a la otra orilla, que vayamos hacia el otro lado, porque Dios quiere darnos cosas mejores. Entonces, hay algo, y sobre eso quisiera trabajar en esta noche, que nosotros no tenemos que perder de vista, que siempre van a haber vientos contrarios. La foto que yo puse ahí, no sé si se logra ver bien, es la de La Tormenta Perfecta, de una película que hace muchos años hicieron ahí en Hollywood. Entonces, hermano, Dios nos da la instrucción de pasar al otro lado como familias, pero siempre se van a levantar vientos contrarios. Ahora, si nosotros vamos avanzando, los vientos los vamos a encontrar. Estamos en el mar, hay una barca, estamos en el mar, estamos nosotros como familia, tenemos la instrucción de Dios, pero vamos a encontrar vientos contrarios. Mateo 14:24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Mire, ya habían avanzado.
Estaban lejos de la orilla, no se podían regresar. Ellos tenían que llegar y cumplir la instrucción o la ordenanza que el Señor Jesucristo les había dado. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Le quiero comentar algo. Una vez nos agarró un mal tiempo, comenzó a llover y el mar se puso bravo y nosotros estábamos lejos de la orilla. Hermano, y qué difícil es. Hay temor, hay zozobra, hay pensamientos que uno dice, ¿y si nos damos vuelta? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Y si nos comen los tiburones? Uno se le ocurre de todo, hermano, porque uno está lejos, estábamos lejos de la orilla. Entonces yo recuerdo que comenzamos a remar, pero viendo la luz. Y aquí, pues viendo Mateo 14:24, yo estoy elucubrando, tal vez estoy poniendo un postulado. Miren, ¿sabe por qué Dios permitió eso? Porque a veces los vientos contrarios son necesarios para sacar lo mejor de nosotros como familias. A veces los vientos contrarios Dios los permite, porque aquí ellos estaban en el medio del mar, ellos estaban en la frontera. Entonces esta noche puede ser que usted como familia, que usted como matrimonio, que los hijos, que usted como cristiano esté en la frontera de su vida, que no haya que agarrar para la derecha, para la izquierda, para adentro o al norte, al sur, al este, al oeste, no haya para dónde agarrar. Entonces Dios permite que se levanten vientos contrarios y que, mire, aquí hay algo que yo decía, Señor, qué tremendo, porque dice que la barca enviada por Jesús, con la dirección de Jesús y con la instrucción del Señor, les dice, vayan adelante, yo los voy a alcanzar. Dice que estaba azotada por las olas porque el viento le era contrario. Entonces, miren, los mares, porque aquí estamos hablando de una barca, llámese familia, llámese matrimonio, dice que estaba en el medio del mar. Entonces, los mares son atmósferas espirituales que tenemos que atravesar como familia. Acuérdese, en medio, es decir, en la frontera. Entonces puede ser, mire, pensemos algo, hermano, pensemos algo. Nosotros nos casamos para ser felices. Dios nos permitió darnos una familia para que seamos felices. Pero puede ser que usted esté en la frontera entre si decide ser feliz o decide no ser feliz. Si decide avanzar como familia o decide quedarse en la misma situación, vegetando ahí, no dando frutos ahí. Entonces, le digo algo, que el Señor lo va a llevar, porque a muchas familias esta noche, porque esa fue la instrucción que el Señor me dijo, diles que si se quedan ahí, yo los voy a empujar. Entonces hay gente que puede ser que esté atravesando vientos contrarios en la familia, que esté atravesando vientos contrarios en el matrimonio. Porque aquí hay tres elementos. Hay una barca, hay un mar que representa una dimensión espiritual, pero también hay olas y hay un cuarto elemento que hay vientos. Entonces, mire, tenemos que entender de que como familias tenemos que revisar la situación y el estado de nuestra barca. ¿Cómo está la barca de la familia? ¿Cómo está la barca del matrimonio? ¿Cómo está la barca con nuestros hijos? Es decir, en nuestras relaciones familiares. ¿Cómo está su barca en relación a su intimidad y su relación con el Señor? Entonces, tenemos que cambiar de dimensión. Hay una dimensión espiritual que el Señor está esperando que nosotros avancemos. Hermano, perdone, aquí, si lo vemos en el contexto, los discípulos acababan de ver uno de los muchos milagros que vieron. Entonces ellos en la barca, el pensamiento que Dios quiso que aflorara en ellos, es decir, la actitud que Dios quería, que es la actitud que Él quiere que nosotros como familia tengamos, es vayamos para adelante. Hay viento contrario, vayamos para adelante. Si el Señor ya dio la orden, mire, ya Dios dio la orden para que usted avance como familia en la barca familiar que el Señor le ha dado. Ya Dios dio la orden, pero le tengo una noticia, a usted le toca remar, a usted le toca direccionar la barca, a nosotros nos toca como familias direccionar la barca y pasar al otro lado porque ahí hay algo mejor. Pasar al otro lado es salir de una situación de inseguridad a una situación de seguridad. Es salir de la tempestad, de las olas, y salir con la ayuda del Señor hacia puerto seguro, porque es el Señor el que nos va a llegar. El Señor nos dio la instrucción esta noche
de que les dijera, que les trasladara de parte de Él, que vamos a llegar a puerto seguro, pero necesitamos a Cristo en la barca. Hay momentos que vamos a sentir que en la familia pareciera ser que el Señor no está, pero el Señor ahí está el Señor. Sigamos remando, no nos quedemos con la incertidumbre, porque tal vez estamos siendo azotados por las olas, porque mire, las olas se producen por el viento. Es decir, el viento lo que provoca es turbulencia. El viento lo que provoca es que como que el barco pareciera que se va a dar vuelta, pero no vamos a zozobrar. No vamos a zozobrar en nuestra familia en el nombre de Jesús. No vamos a zozobrar en nuestro matrimonio. No vamos a zozobrar en nuestra relación familiar en el nombre de Jesús. Entonces, veamos, considerando que la instrucción del Señor es: primero, yo el Señor me comprometo a llevarte a puerto seguro como familia. Segundo es, pasemos al otro lado. Entonces nos toca a nosotros tomar la iniciativa y no quedarnos en el medio, en la frontera como familia, y poder llegar a puerto seguro con la ayuda del Señor. Y tercero es que van a haber vientos contrarios. No va a ser fácil a veces. A veces vamos a ir en aguas tranquilas, pero a veces vamos a ir en aguas turbulentas. Y es difícil, hermano, porque le comento que una de las cosas que da es náuseas. Hermano, qué difícil, uno se marea, le dan náuseas y cualquier cantidad de síntomas o situaciones que uno pues ahí en ese momento comienza a producirse producto de la situación del mar. Entonces no es fácil. Yo sé, hermano, que a veces no es fácil. Es que la barca de las familias es una de las barcas más difíciles de guiar, porque la barca de la familia avanza bien cuando hay unidad, por ejemplo. La barca del matrimonio avanza bien cuando hay unidad. La barca familiar rueda bien, navega bien, va a sotavento, como dicen, es decir, va a un lugar seguro, va a toda velocidad cuando todos tenemos la misma visión. Pero veamos entonces qué olas azotan. Entonces, ¿qué vamos a ver en el orden espiritual? Acuérdese que los mares son atmósferas espirituales. El mar es una atmósfera espiritual y lo peligroso, yo les he enseñado que todo comienza con un clima. Luego del clima se hace una atmósfera, luego de la atmósfera se vuelve una mentalidad y después de la mentalidad viene una cultura. Entonces, lo peligroso aquí es que si nos quedamos en el mar, en donde hay turbulencia, y ya vamos a ver qué tipo de mares son, corremos el peligro de que se genere una cultura y luego una mentalidad y después una cultura. Es decir, que nos acostumbremos en la familia, hermano, qué difícil es. Por ejemplo, mire, yo con respeto les digo esto, pero creo que no está bien, hermano. No está bien, mire, yo pues respeto eso, yo les he ayudado, lo que hago es ahora es, digo, Señor, ¿a quién le ayudo? ¿O a quién le pido revelación al Señor? Porque, hermano, no está bien, creo que no está bien. Mire, ¿qué no está bien? Por ejemplo, usted mira cuánta gente hay pidiendo en las calles. Y los pobres, dice el Señor, siempre los tendréis. Sí, hay gente que tal vez ha sufrido calamidades familiares, hay gente que tal vez sufrió una tragedia. Pero qué difícil es, hermano, pensar y ver cuando una madre de familia, porque no sé por qué siempre hay una madre pidiendo. No sé por qué, me he dado cuenta incluso, pues tal vez me voy a meter a líos aquí, pero me he dado cuenta que hay hombres que son sinvergüenzas y mandan a pedir a su esposa. Y les va mejor pidiendo que trabajando, entonces se acostumbran. Ahora, el punto que le quiero llevar es que, hermano, ¿qué mentalidad le está trasladando a sus hijos? Que la vida es pedir, que la vida es mendigar, que la vida es vivir de mendicidad, y no está bien. Dios no quiere eso para su familia. Dios no quiere que nos acostumbremos que a pesar de que el mar está siendo azotado, a pesar de que las olas azotan la barca, nosotros tenemos que salir de la situación, no adaptarnos a la situación. Cuando le hablo de adaptarnos a la situación es no adaptarnos a esas situaciones que como familia nos están afectando. Entonces, en esa vía o en esa línea de pensamiento en la que el Señor esta noche nos dice, yo te voy a llevar a puerto seguro, yo voy a llevar la barca de tu familia a puerto seguro, el Señor nos está diciendo, pero tienes que atravesar los mares, porque hay mares en la Biblia
que representan atmósferas espirituales en las que tal vez usted está viviendo. Veamos el primero. Entonces, ¿qué pasa? Está el mar, está la barca, está nuestra familia. Dios nos da la instrucción y Dios dice, yo voy contigo, pero tú tienes que remar. Es que, hermano, Dios no va a remar usted. La familia es la que tiene que remar. El matrimonio es el que tiene que remar para llegar al otro lado. Entonces, estos mares, el peligro es, acuérdese, un mar como una atmósfera espiritual, se levantan olas que azotan la barca porque hay vientos contrarios. Pero tengo la promesa de Dios como familia de que vamos a llegar al otro lado. Entonces, ¿qué mares encontramos en la palabra? Pues me di a la tarea de buscar algunos que representan atmósferas espirituales que si nos quedamos ahí, hermano, nos va a llevar el río. Y usted dirá, pastor, ¿un río en el mar? Sí, dice que el río desemboca en el mar y luego vuelve, es como un círculo. Entonces, ¿qué mares tenemos que salir de ellos y no quedarnos en medio para no seguir siendo azotados? El primer mar es el Mar Rojo. El Mar Rojo tipifica muchas cosas, pero tal vez la óptica que le quiero dar en esta noche es, acuérdese, lo estamos aplicando a la familia, El Mar Rojo es el mar de la incredulidad. Y le voy a explicar por qué. Miren, la figura que siempre vamos a aplicar es que dice que nosotros, como el pueblo de Israel, acuérdese que les hablaba el martes de que hay cosas que van en paralelo. Bueno, esto es algo que va en paralelo. Dios, el deseo del Señor para nosotros, aparte de darnos la esperanza, la promesa de que vamos a llegar a puerto seguro con Él, a pesar de la situación que podamos estar viviendo en la familia, dice que Dios nos saca de Egipto, lo conocemos a Él, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, más que todo Él nos acepta por amor. Entonces nosotros salimos de Egipto con luchas y todo, atravesamos el desierto, o sea, salimos de Egipto, atravesamos el desierto, llegamos a Canaán, que es la vida en abundancia. En este caso, Canaán para las familias es el otro lado del mar, la otra orilla, pasemos al otro lado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero en medio, entre Egipto y Canaán está el desierto, en este caso, el mar. Entonces, ¿qué pasa? Usted conoce la historia. El Mar Rojo, el pueblo de Israel sale de Egipto con el libertador Moisés, llegan al Mar Rojo y lo tienen que atravesar. Entonces, ¿por qué el Mar Rojo representa la incredulidad? La instrucción de esta noche del Señor para nosotros es, no se queden en el medio del mar, tienen que pasar a la otra orilla. Hay familias que pueden estar en el medio de la incredulidad por muchas razones. ¿Por qué le decía que el Mar Rojo es la incredulidad? Porque el Mar Rojo es un desafío a la fe, porque nos quita los argumentos humanos. ¿Por qué le digo esto? Mire, hay familias que pueden estar en este momento navegando en el mar de la incredulidad porque están en el Mar Rojo. El Mar Rojo era el obstáculo que ellos tenían para llegar al desierto y poder llegar a Canaán. El Mar Rojo representaba el peligro entre ellos y nuevamente los egipcios que los venían siguiendo. Por eso es necesario. Entonces aquí hay cosas que son muy hermosas. Miren, el problema acá es que si permanecemos en el Mar Rojo, en el mar de la incredulidad, la familia corre el peligro de regresarse. Y hay mucha familia con incredulidad. En este tiempo hay muchas familias con incredulidad, hermano. Yo, pues, déjeme decirle, de parte del Señor también, yo entiendo, hermano, no es fácil. Hay cosas que en el Señor no son fáciles, pero si Dios está en el asunto, las cosas van a ser más fáciles. Sí, creo que todos hemos tenido incredulidad. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás en mi matrimonio? ¿Dónde estás en la relación con mis hijos? ¿Dónde estás en la relación con mis padres? ¿Dónde estás en mi familia, Señor? Mira cuántos problemas tenemos, mira cuántas cosas se han levantado, pero Dios está ahí. Entonces, el Mar Rojo, el peligro del Mar Rojo es que nos podemos regresar a Egipto. Usted sabe la historia, dice que Moisés llega con el pueblo y ven que los egipcios casi los van a alcanzar. Entonces la instrucción que Dios le da, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué haces orando?
dile al pueblo que marche. Entonces creo que este tiempo, aplicándolo al mar, Dios nos está diciendo: ¿qué haces orando? Está bien que ores, pero tienes que tomar decisiones. Entonces hay cosas que si nos quedamos en la incredulidad no vamos a avanzar. Tenemos que actuar en fe. Por eso le decía que el Mar Rojo representa un desafío a la fe. Ahora, aquí hay mucha tela que cortar. Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron el Mar Rojo. Ahí está, mire, el primer mar, como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Entonces aquí hay mucha tela que cortar. ¿Por qué llega la incredulidad, hermano, a la familia? Porque no hemos ejercitado la fe. Si tenemos la instrucción de Dios de atravesar el Mar Rojo, es porque nos espera Canaán. Ahora, tenemos que enfrentar el desierto. Hay familias que tal vez se quedan en el Mar Rojo, es decir, en el mar de la incredulidad, creyendo: ¿me irá a ayudar el Señor? ¿El Señor me irá a sacar de esta situación? ¿El Señor irá a ayudarme con mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi mamá? ¿Qué va a hacer de mi papá? ¿Qué va a hacer de mi matrimonio? ¿Qué va a hacer de...? Entonces comenzamos a preguntarnos y a dudar del Señor. La incredulidad, hermano, afecta el corazón. La incredulidad afecta porque viene del alma, pero cuando la incredulidad llega al espíritu es un problema. Un matrimonio sin fe es un matrimonio que va a ir sin ver la luz que el Señor quiere darnos a través de la palabra, sin ver la luz que el Señor quiere darnos a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos acá que el pueblo atravesó a pesar de su incredulidad, pero ¿sabe dónde estuvo la clave? Marcharon. Entonces esta noche, cámbiele marchar por navegar. Esta noche el Señor nos está diciendo como familias: naveguen, vamos a puerto seguro, yo los voy a llevar. Entonces es tiempo, familia, les estoy diciendo de manera directa que es tiempo de avanzar. Ahora, en Éxodo 14:16 dice: y tú le dices a Moisés: levanta la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entonces aquí le habla a los sacerdotes: mire, el Mar Rojo es un mar que es un desafío a la fe, porque nosotros estamos llenos de incredulidad quizás en la familia. Pero esta noche el Señor nos dice: ok, tienes que pasar al otro lado, hay que atravesar el Mar Rojo, hermanos. Si no atravesamos el Mar Rojo, no vamos a llegar a Canaán. Salgamos de la incredulidad. Y dice el Señor: ¿no te he dicho que si creyeres veremos la gloria de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que actuar en fe, pero tenemos que actuar, accionar, caminar, bogar. No sé lo que nos toque hacer como familia, pero necesitamos hacerlo. Ahora, Moisés le da la instrucción a Moisés: levanta la vara. Entonces eso me habla de sacerdocio. La vara tipifica poder, sacerdocio. Entonces, para que nosotros podamos llegar al otro lado del Mar Rojo, es decir, a una orilla que nos da la libertad de poder llegar a Canaán, a la tierra de bendición, necesitamos ejercer sacerdocio. En la familia tiene que haber sacerdocio, hermano. En la familia nuestros hijos tienen que saber que tienen unos padres que son sacerdotes, que ministran al Señor, que en la casa, a pesar de los errores, hay sacerdocio, hay oración, hay ayuno, hay búsqueda de la palabra, hay devocionales, hay adoración, hay santidad. Por lo menos tratamos de llegar a esos niveles, aunque no lo vamos a lograr, pero en la casa hay presencia del Señor, en la casa hay gozo, hay paz, hay frutos del Espíritu. Se ve que algo está haciendo el Señor en la casa. Entonces, el problema es, y aquí es donde, como le digo, como es un mar, que hay turbulencia, aquí comienza la turbulencia. Entonces, mire, el Mar Rojo es un desafío a la fe, pero el problema del Mar Rojo, como se lo mostré, es la incredulidad. Si nosotros como familia nos quedamos en el Mar Rojo y no seguimos la instrucción del Señor de llegar al otro lado, entonces, hermano, no nos van a funcionar las cosas. Y aquí hay algo muy tremendo. Fíjese que el problema que yo miraba, pues más que problema, la oportunidad que yo miraba es que, ok, el pueblo cuando atravesó el Mar Rojo, dice que encontró el desierto de Shur. Eso está en Éxodo 15:22. En Éxodo 15, ahí antes del 22. Entonces, mire, tome nota de esto. El pueblo, cuando sale del Mar Rojo y lo atraviesa, lo primero que encuentra es el desierto, pero el desierto de Shur.
Y ese desierto de Shur significa muro. Entonces, sí vamos a llegar al otro lado, pero va a haber un muro. Pero mire lo que pasa aquí. En Éxodo 15:22 dice, Moisés hizo partir Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Entonces, ¿sabe qué pasó? Se amargaron. Entonces yo le quiero pedir algo. En esa travesía, a veces difícil, pero con la instrucción del Señor y la promesa de que con Él vamos a llegar a puerto seguro, al atravesar el Mar Rojo, no se vaya a amargar. Porque hay familias que se pueden amargar por la incredulidad. Porque la incredulidad es una situación del alma. Difícil a veces. Difícil, hermano. Pero hay gente que se ha amargado porque dejaron de creer y dejaron de hacer. Ese es el peligro, hermano. Porque cuando nos quedamos en el Mar Rojo, en el mar de la incredulidad, porque dice que el pueblo de Israel por fe atravesaron. Entonces usted tiene que atravesar por fe. Las decisiones las tenemos que tomar colegiadas como familia, colegiados como matrimonio, en unidad, en una misma visión, puestos los ojos en Jesús, pero sobre todo entregando todo al Señor y diciéndole, Señor, aquí está nuestra vida, aquí están nuestros planes. Pero el problema, hermano, no se vaya a amargar, porque cuando salgamos a la otra orilla del Mar Rojo, vamos a encontrar el desierto de Shur, pero hay que atravesarlo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Dios va con nosotros, como nube de día y como columna de fuego de noche. Hoy todo eso se llama Espíritu Santo. Dios va con nosotros. Entonces, ¿qué cosas generan incredulidad en su familia? Hermano, es que la fe hay que ejercitarla. Yo le he dicho, acuérdese, las 3 posiciones. Lo natural se vuelve espiritual y luego celestial. Le he dicho, la fe es posicional, la fe es progresiva y después se vuelve eterna por el Espíritu, por Jesucristo. Entonces tenemos que avanzar. El Mar Rojo es incredulidad, porque es un desafío a la fe. Hermano, no es fácil. Tal vez usted en este momento como familia esté viendo algo, alguna situación de adversidad en la casa y usted dice, ¿de dónde? Bueno, el Señor sabe de dónde. Es que mire, perdone, Dios no le dio su familia porque Él sabía que la iba a poder manejar. Es decir, Dios le dio la familia que usted tiene, el matrimonio que usted tiene, porque Dios sabe que usted lo puede manejar, aunque en este momento esté descontrolado, quizás en algunos. Es que Dios le dio la capacidad. Dios vio en usted, esposa, esposo, hijos, abuelos, padres, en lo que seamos de familia, aún como cristianos, Dios vio la capacidad que nosotros tenemos. Dios sabe hasta dónde aguantamos, soportamos, pero Dios sabe que en la barca tenemos que atravesar el Mar Rojo, pero le pido algo, no se amargue. Porque va a encontrar, imagínese salir de una turbulencia y salir a buscar agua y no encontrar, porque Dios nos está diseñando. Hay situaciones que se dan en el Mar Rojo de la incredulidad. ¿Sabe para qué? Para ver la gloria de Dios. Entonces vamos a ver al otro lado, en la otra orilla, en la otra ribera del mar, vamos a ver la gloria de Dios, familia, porque Dios nos ha prometido que vamos a llegar a puerto seguro. El primer mar es el Mar Rojo, el segundo es el mar de los filisteos. Este mar es tremendo, hermano, porque las olas de este mar, acuérdense que si nos quedamos en el centro y no bogamos mar adentro o más que todo al otro lado del mar, entonces las olas van a darle, hermano, va a haber un viento contrario siempre. Entonces las olas del mar de los filisteos despoja. Hay gente, hay familias que han sido despojadas. No sé si usted forma parte de esa familia, yo espero que no. Hay familias, hermano, que inician algo y fracasan. Ahora, los fracasos son parte del proceso de llegar al éxito. Muchas veces vamos a fracasar en negocios. Yo espero que no, pues, pero muchas veces la enseñanza va a venir a través de los fracasos. Pero tenemos que revisar, hermano, porque los filisteos son como parásitos que comienzan a succionar, que comienzan a despojar. Entonces, mientras nos quedemos en medio del mar de los filisteos,
y no sigamos la instrucción del Señor de que como familias, como matrimonios y como iglesia pasemos al otro lado, hermanos, vamos a ser despojados. No, pastor, pero la Biblia dice que Cristo venció en la cruz. Sí, pero usted le toca remar al otro lado. Y en ese proceso de remar al otro lado, ahí usted puede ser despojado. Salgamos del mar de los filisteos. Hay familias que han sido despojadas por años. Por años han sido despojados. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que se adaptaron a ser despojados. No, mire, si el diseño de Dios para las familias es de bendecirle. Yo le he dicho que el diseño de Dios, por ejemplo, para el matrimonio, es que vivamos en bendición, que vivamos en el Edén, en el placer, en el gozo, pero que también nuestros hijos vivan en ese huerto. El problema es que los filisteos es un espíritu que, aunque no lo crea, está ahí en la barca de algunas familias. Éxodo 23:31 dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, Dios está fijando los límites, porque este pueblo ya está en Canaán. Le está diciendo, cuando lleguen a Canaán, aquí le está diciendo a Josué, si no me equivoco, estos son los límites para tu pueblo, estos son los límites para mi pueblo, dice el Señor. Estos son los límites para mi familia, dice el Señor. Entonces le dice, fijaré los límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. Entonces le dice, aparte de eso le dice, yo voy a poner a tus enemigos en tus manos y tú los echarás. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que el problema que ha tenido y ha sido despojado es porque ha hecho alianzas con ellos. Éxodo 23:32 le dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Ahora, paremos aquí un ratito. Mire, yo estoy hablando de la familia, acuérdese de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay familias que son despojadas porque, aunque no se dan cuenta, hacen alianzas con personas equivocadas. No haga alianzas con personas equivocadas. ¿Qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene lo bueno con lo malo? ¿Qué comunión tiene el pecado o la oscuridad con la luz? Entonces los filisteos representa a ese mar. El mar de los filisteos representa los límites. Porque si usted se fija, dice, fijaré los límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué algunos están siendo despojados? Porque no ponen límites. Porque han hecho alianzas, pero no ponen límites. Porque no han seguido el consejo del Señor. Y le voy a decir algo, aquí se van incluso nuestros hijos. Entonces, ¿no será, hermanos, que nuestra familia ha sido despojada porque no ponemos límites? Y los límites es en todo orden. Porque a veces nosotros pensamos que el límite solo es decir, no, aquí no se mira televisión después de las 10 de la noche. No, los niños tienen que estar dormidos a las 8 de la noche. No hablo de esos límites, es parte del control, de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero a veces, hermanos, nosotros como matrimonio no tenemos límites. Hay personas, por ejemplo, que han sido despojadas porque no tienen límites en lo económico. Gastan, se endeudan, gastan por aquí, gastan por allá, se endeudan por aquí, se endeudan por allá. Hermano, hay personas que necesitan ayuda porque lo que tienen es un espíritu de codicia o avaricia, y aunque ellos digan que no. Y necesitan ser liberados de eso, porque, hermano, hay compradores compulsivos. Hay gente que tiene 10 pares de zapatos y quiere comprar 2 más y no los necesita. Entonces, pongamos límites en la familia. Tiene que haber límites con los muchachos en la hora de llegada. Tiene que haber límites con las amistades que tiene. Tiene que haber límites en los noviazgos. Por ejemplo, los novios tienen que poner un límite. Hermano, perdone, pongas el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencia. Pero cuando hay anticipos, hay problemas. Y usted conoce la metáfora que le estoy enviando. Le hablo a las parejas de novios. Cuando hay anticipos, hay problemas. Entonces, guardémonos. Las jovencitas, guárdense para ese día en que su amado, en que su padre o su madre la entregue delante del altar.
Tiene que haber límites en la economía, en lo moral, tiene que haber límites en la familia. No podemos nosotros decir que vamos a puerto seguro con el Señor si en la casa hay inmoralidad, por ejemplo. Tenemos que revisar qué está pasando en la familia, porque hay gente que ha hecho alianza con los filisteos. Rapidito le cuento, mire, los filisteos, entre otras cosas que hacen es, Génesis 26:15, tapan los pozos, y los pozos son bendición. Dice que ellos taparon los pozos de Abraham, o de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, taparon los pozos. Isaac tuvo que destapar los pozos que los filisteos los habían tapado. Entonces, si usted hace alianzas con filisteos, la envidia que tienen ellos, el egoísmo de ellos, le va a tapar su bendición. Perdonen, me he quedado ahí. Yo creo que hay alguien que está haciendo eso. Tenga cuidado con quién está haciendo negocios. Vea si no será un filisteo. También tenga cuidado en una relación. ¿No será que habrá un filisteo o una filistea por ahí? Dice que los filisteos esclavizan al pueblo. Por 40 años esclavizaron al pueblo, Jueces 13:1. Dice que los filisteos quitan la visión porque se la quitaron a Sansón, Jueces 16:21. Y también, y esto es lo más delicado, en 1 Samuel 4:17, dice que los filisteos fueron a la batalla y le quitaron la presencia, el arca del Señor, al pueblo de Israel. Hermano, una familia sin presencia de Dios es una familia sin nada. De nada nos va a servir tener dinero sin la presencia de Dios. De nada nos va a servir tener bienes materiales si Dios no está en el asunto. Porque hay gente que ha roto límites y quizás por eso está siendo afectado. Entonces, este mar despoja. Tenemos que pasar al otro lado, hermano. Salgamos de ese conformismo, de esa comodidad espiritual y vayamos al otro lado en el nombre poderoso de Jesús. El tercer mar que yo encontré es el mar grande. El mar grande tipifica el temor. Entonces, las olas del mar grande lo que llevan es temor a la familia. Hay familias con temores, sobre todo en este tiempo. Ay, pastor, ¿qué va a hacer de nosotros? Y no estamos en las manos del Señor. Ay, pastor, ¿qué va a pasar en este mundo? Hermano, está terrible esta cosa, hermano. Vi hace poco en España, acaban de aprobar una ley del aborto en la que ya la persona puede abortar, no importa la edad. Ahorita lo aprobaron. Por ejemplo, ayer se inauguró, qué casualidad, fíjese, 16 del 2. 16 más 2 es 18. 6 más 6 más 6. Inauguraron ya la casa abrámica. Es decir, ya se inauguró, ya ellos van a comenzar a hacer cultos. Todo eso va, van a hacer reuniones. Todo eso va en función de una sola religión. Se habla de una sola moneda. Y si usted ve el mundo, hermano, perdone, estamos más cerca de lo que imaginamos. Entonces hay cierto temor, porque estas olas del mar grande, este mar grande, si nos quedamos ahí, nos vamos a quedar en el temor. Qué difícil es vivir en temor. Y mire qué tremendo, porque aquí hay algo muy hermoso. Fíjese que los límites, porque aquí habla de límites también, ya se lo voy a poner, nada más le quiero dar algo más. Fíjese que los límites del mar grande, dice que eran los límites del sur. Y en el sur, fíjese, cuando vamos al tabernáculo, cuando el tabernáculo se establecía, dice que al sur estaba Rubén, Gad y Simeón. Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos en el mar grande, corremos el riesgo que al vivir en temor perdamos la fuerza de Rubén, es decir, Rubén era el primogénito, es la fuerza. Perdamos Gad, que es criterio divino, y Simeón, que es oír para obedecer. Entonces, si nosotros nos quedamos ahí en medio siendo azotados y no obedecemos la instrucción del Señor con su promesa de que Él nos va a llevar a puerto seguro como familia, entonces si nosotros nos quedamos acomodados en el mar grande, ahí en el mar del temor, si toda la vida estamos con temores, si toda la vida no superamos eso confiando en el Señor, entonces corremos el riesgo de perder la fuerza, de perder el criterio divino en la familia y de perder la obediencia, de saber escuchar a Dios. Números 34:6 dice, y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. Aquí habla del occidental, pero todo partió desde el sur. Entonces el mar grande es un límite para poseer la herencia que ya Dios había establecido.
Entonces, hermano, ¿no será que como familia vivimos en temor? Mire, el temor pone lazo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, nosotros tenemos Isaías 41:10, entre otros versículos que son promesa. Pero muchas veces, por quedarnos en el mar grande, es decir, en medio, entonces cuando usted decide como familia, como matrimonio, como ministerio, como persona, decidimos llegar al otro lado, pasar al otro lado, cambiar de dimensión espiritual, porque eso representan estos mares, entonces se activa en nosotros Isaías 41:10. Es que en el lugar donde usted está, lo que hace, por ejemplo, el mar grande es llenarlo de temor. Hermano, estamos en manos de Dios. Ahora, necesitamos permanecer en el Señor. El cuarto mar que yo encontré es el mar de Arabá, o el mar del Arabá. Y esto es algo bien tremendo. Acuérdese, por allá, el segundo mar que vimos, el segundo mar, ¿cuál era? Permítanme. El segundo mar, el mar de los filisteos era despojar, era el tercero, perdón. El cuarto mar, el tercer mar era el mar grande. Y este mar de Arabá lo que produce es esterilidad. Entonces, no nos quedemos ahí. Pasemos al otro lado, porque esa es la instrucción que el Señor nos ha dado. Porque Él mismo nos ha dicho, yo voy a hacer que llegues a puerto seguro. Entonces, este es un ataque a los frutos de la familia. Esto es un ataque a los frutos en el matrimonio, un ataque a los frutos generacionales en nuestros hijos. Entonces, Dios esta noche viene a desatar toda esterilidad. ¿Por qué? Porque hay familias, mire, aquí ponga el cinturón de seguridad. El Señor me puso fuertemente eso en el corazón. Mire, hay familias que no dan frutos por palabras que se han dicho. Piense un momento, hermano, si el esposo le dice a su esposa, yo sé que no, usted no lo ha hecho, yo espero que no, pues alguien allá en otro planeta será, en Saturno. Hermano, si usted le dice a su esposa que no sirve para nada, no espere frutos de ella. Hermana, si usted le dice a su esposo que no sirve para nada, no espere frutos de él. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que son fracasados, hermano, no esperemos frutos de ellos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque el mar del Arabá lo que provoca es esterilidad. Entonces, no nos quedemos en el mismo lugar. Si nosotros no hemos dado frutos, busquemos pasar al otro lado para activar la bendición de Dios de tal manera que rompa todo vientre estéril, manos estériles, vientres estériles, pies estériles, que donde van no saben dónde van y no provocan frutos, corazones estériles, pensamientos estériles, vientres estériles, hermano. Hay gente que quiere hacer algo y nunca da fruto. Revise qué hemos dicho. Es más, hay personas que tienen esterilidad porque ellos se han amarrado. No, si es que yo no sirvo para nada. No, es que yo soy tonto, dicen algunos, perdone la expresión. No, es que eso, mire, yo le he dicho, eso que uno dice a veces, que la tecnología lo atropella, sáqueselo de la boca porque la va a seguir atropellando. No, es que yo soy de la época antigua, hermano, cambiemos nuestra forma de hablar. Deuteronomio 3:17 dice, también el Arabá, con el Jordán como límite desde Sirenet hasta el mar de Arabá, el mar salado, al pie de las laderas de Pisga, al oriente. Mire, a mí me gusta Ana. Cuando hablo de esterilidad, la que a mí me apasiona leer es Ana. ¿Cuál fue el problema de Ana? Se lo conoce. Ana no podía dar a luz porque estaba más enfocada en lo que hacía Penina que en lo que Dios quería hacer con ellos. Hay familias que no dan frutos, se vuelven estériles, porque aparte de que están en medio del mar del Arabá, lo que necesitan es pasar al otro lado, cambiar de dimensión. Pero esa es su decisión como esposos y como familia. Entonces, ¿qué pasa? Ana dio frutos cuando cambió el enfoque de lo que estaba viendo, de lo que estaba haciendo y de lo que estaba pensando. Ana dice, no, todos estos años me he amargado por lo que Dios está haciendo con otros
y no está haciendo en mi vida. Hay familias que no dan frutos porque se amargaron por lo que Dios ha bendecido a otras familias y no ha llegado el tiempo de ellas. Cambiemos el enfoque esta noche, hermano. Blindemos nuestro corazón, blindemos el corazón de nuestros hijos, blindemos el corazón de la esposa o el esposo, lo que corresponda, para que ya no nos afecte lo que Dios está haciendo en otras familias. Ya es el tiempo de que Dios haga algo en nuestra casa, en nuestra familia, porque así lo ha prometido, pero necesitamos pasar al otro lado, cambiar de dimensión espiritual, salir del mar del Arabá, del medio que estamos, y llegar al otro lado y poder superar eso. En Segunda de Reyes 2:19 hay un relato. Eliseo llega a un lugar y dice que llega a la ciudad y le dicen: ¿sabes qué, Eliseo? Esta ciudad es buena, como mi señor lo ve, le dice, Segunda de Reyes 2:19, pero el agua es mala y la tierra estéril. Entonces Eliseo llega a un lugar donde hay familias, pero le salen al encuentro los profetas y le dicen: ¿sabes qué, Eliseo? Ayúdanos, porque el agua de esta tierra es mala y la tierra infértil. Entonces dice que Eliseo va y pide una vasija nueva y pone sal en ella y echa agua. Entonces salió al manantial de las aguas, eso está en Segunda de Reyes 2:19 al 21, salió al manantial de las aguas, dice, y echó sal en ellas. Entonces, mire, una familia puede revertir esta esterilidad del mar del Arabá, ¿sabe cómo? Con sal. Y la sal, dice la palabra que nosotros somos sal y luz, pero la sal cuando pierde su sabor, dice que es echada al muladar. ¿No será que como familia hemos perdido la sal? ¿No será que como familia hemos perdido esa capacidad de sazonar las cosas? ¿No será que como familia estamos siendo estériles porque necesitamos sal? Dice, si nosotros somos la sal, el problema es que a veces parecemos más salados que sal. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay personas que en las familias, hermano, sus acciones, sus pensamientos van en función de afectarnos unos con otros. La familia es su equipo. La familia es la bendición que Dios le ha dado. Entonces salgamos, agarremos sal, la sal del Espíritu, y echémosla en la casa, echémosla en nuestros hijos. Mire, cuando sus niños estén dormidos, ore por ellos. Cuando su esposo esté dormido ahí, o su compañero, ore por él. Cuando su esposa esté dormida, dígale: Señor, yo la bendigo, gracias. Bendiga a sus padres, bendiga a la familia que Dios le ha dado. El penúltimo que yo encontré, ya para ir terminando. Entonces, que Dios en el nombre de Jesús quite toda esterilidad, pero tenemos que pasar al otro lado y echar sal en el lugar donde estemos. La sal del Espíritu, la sal de la bendición que Dios nos ha dado, es decir, para preservar. Dice que la sal preserva, y lo que preserva es el Espíritu, la palabra preserva, el Espíritu preserva. Entonces, el penúltimo, si no me equivoco, es el mar de Jazer. El mar de Jazer, hermano, el que se quede en el mar de Jazer en medio va a ser destruido, porque el mar de Jazer lo que levanta es un destructor. Las olas del mar de Jazer destruyen. En Éxodo 12:23 dice: donde no hay marca de la sangre, llega el destructor. Entonces, ¿en qué lugares llega el destructor? El destructor es un espíritu que se levanta contra las familias y contra los cristianos, contra los matrimonios. Ahora, ¿dónde llega el destructor? Cuando no hay la marca de la sangre en el dintel de la puerta. Y la marca de la sangre es la marca de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, en una casa donde no hay gracia, donde no hay misericordia, donde no está Cristo, es una casa vulnerable para el destructor. Ahora, si estamos hablando del mar, estamos hablando de la barca, estamos hablando de la instrucción del Señor de pasar al otro lado, para poder salir de esta situación de destrucción en la familia, entonces necesitamos tomar la decisión y atravesar ese mar y salir al otro lado. Pero tiene que haber en la casa la marca de la sangre. Tiene que ser rociada la casa con la sangre de Cristo, y eso me habla de gracia, de perdón, de misericordia. Entonces hay casas o familias que tal vez están siendo destruidos, entre otras cosas, porque no hay perdón en la casa, no hay gracia, no hay misericordia.
Y yo sé que esto molesta, hermano. Yo sé que a algunos les molesta, les arde, pero prefiero que le arda y echarle sal y limón en la herida, pero que reaccionemos. Porque hay destructores, son espíritus que están en las familias, aún generacionales, y se vuelven cíclicos. ¿Sabe qué otra cosa provoca el destructor? La apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Entonces el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de apostasía. Entonces necesitamos salir de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es darle la espalda al Señor. Si alguien en la familia, por ejemplo, va en esa dirección de que le está dando la espalda al Señor, ojo, porque hay un destructor adentro. Otra de las cosas que yo vi aquí en 1 Corintios 10:10 es que cuando murmuramos, y eso se da en la familia, hermano. Mire, el destructor llega a las familias donde mucho se murmura. Si usted se levanta todos los días, ay, es que esta vida, ay, es que mi familia, ay, es que la luz, ay, es que el agua, hermano, no murmure. Crea y cambie su manera de hablar. Si uno se levanta en la mañana, es que estos niños me van a matar, pues se va a morir si lo está diciendo. Es que mi esposo me va a matar, pues la va a matar. Perdón por lo que estoy diciendo, estoy hablando en el plano espiritual. Pero hay que salir de eso. Jeremías 48:32 dice, más que el llanto por Jazer, lloraré por ti, viña de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tus frutos de verano, sobre tu vendimia ha caído el destructor. Mire, sobre los frutos de verano, sobre la vendimia es lo último que queda, es la cosecha tardía, es decir, lo que el Señor ha dejado. Ha caído el destructor. Entonces el destructor va sobre los frutos, sobre los hijos, sobre las generaciones, pero también va sobre la vendimia, y eso es lo que va quedando como frutos últimos. Allá lo último que va quedando, el destructor no quiere. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que haya cosecha. Porque luego de la vendimia viene la siembra. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué hay que hacer? Nahum 2:1, se lo he dicho, es un versículo clásico. Nahum 2:1 dice, el destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Otra versión dice, habla de batalla, refuerza tu poder porque vamos en batalla. Entonces, estamos en batalla, familia. Este mar de Jazer es un mar que destruye. Tenemos que pasar al otro lado, pero ¿qué tenemos que hacer en la casa? Es tiempo de revisar la casa. Entonces hay que montar guardia en la casa, hay que revisar qué cosas nos están destruyendo el matrimonio, qué cosas están destruyendo la relación familiar, qué cosas nos están destruyendo a nuestros hijos. Hay que montar guardia, hay que supervisar, hay que corregir, hay que tener autoridad. Hay gente que no tiene autoridad para corregir. Necesitamos tener autoridad. Y tener autoridad no es gritar, sino, como dice mi pastor, Tarzán fuera el que más autoridad tuviera. Entonces, es montar guardia en la fortaleza, es vigilar el camino, es ver qué está pasando, ver cómo vamos como familia, qué camino llevamos. Es fortalecer nuestros lomos, poniéndonos cada día la armadura de Dios, porque hay batalla, hermano, hay batalla, y hay que reforzar la fuerza, valga el juego de palabras, para entrar a la batalla. Y mira el siguiente, el mar de Galilea. Si me permite, le doy uno más y termino. El mar de Galilea significa círculo. Fíjese que revisando el diccionario Histon, si no me equivoco, es un círculo pagano, pero yo quise dejarlo en círculo. Entonces, hay familias que no salen del mismo círculo vicioso. Los mismos líos de todos los días. Las mismas discusiones, los mismos líos, la misma mentalidad, lo mismo. Llegan los hijos, los mismos pensamientos, los mismos líos. Llega el papá, la mamá, los esposos, las mismas situaciones. Entonces, si se queda en el mar de Galilea, que fue un mar de mucha bendición, porque ese fue el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, Galilea, corremos el peligro de que las olas azoten el mar, porque nunca salimos de lo mismo, porque eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, ¿sabe qué? Digamos, hagamos un alto
y digamos, Señor, yo quiero atravesar con tu ayuda el mar de Galilea. Pasemos al otro lado, porque el Señor nos lleva a puerto seguro en esa barca que usted está ahí. Porque le quiero decir algo, hay gente que se acomodó y se acostumbró a lo mismo. A lo mismo. Y usted sabrá que tiene que corregir. Pues al final yo solo soy un atalaya que le traigo la palabra, pero usted tiene que pasar al otro lado como familia, como sacerdote. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Mire, tire la red. En el nombre de Jesús, tire la red de la fe. En el nombre de Jesús, tire la red de la abundancia, tire la red del perdón, pero tírela. Porque el mar de Galilea es un mar que lo va a hacer estar en un círculo, y ese es un círculo vicioso. Entremos al círculo virtuoso llegando al otro lado. Entonces el mar de Galilea, Dios vio a Pedro y les cambió la naturaleza. Entonces cuando usted llegue al otro lado, el día que usted decida cambiar y salir de ese círculo de miseria, de pobreza, de conformismo que hay en la familia, ese día Dios va a activar y el cambio de dimensión espiritual y el cambio de dimensión en su familia. Les cambió el oficio. Entonces Dios quiere cambiarnos el oficio como familias. Pero necesitamos atravesar, porque hermano, qué triste es ver que ahí estamos, hermano. Uno encuentra familias que les pregunta, ajá, fulana y sutano, no, lo mismo es. No deja de beber, no deja de fumar, no deja de andar ahí discotequeando, no deja de decir malas palabras, no deja de tener malas actitudes, se ha alejado de la iglesia. Hermano, qué triste es escuchar eso a lo largo de los años. Y termino con este, perdone que tengo un minuto de excedido. El último, ¿sabe cuál es? El mar de Tiberias. Mire, el mar de Galilea es un mar extenso, pero en la parte occidental se llama mar de Tiberias, porque este mar lo construyó Tiberio, fue un emperador que hubo ahí. Pero Tiberias, entre otras cosas, significa confusión. Tengamos cuidado, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de confusión. Pero me llamó mucho la atención Tiberias, porque cuando me fui al diccionario Hiscott, dice que significa buena visión. Entonces, ¿qué hace la familia que se queda en el mar de Tiberias sin pasar al otro lado? Nunca va a tener visión. Nunca va a saber para qué Dios los trajo a este mundo. Hermano, perdone si el matrimonio, la familia, no solo es para reproducirnos. No, hay gente que, yo lo digo con respeto, pero yo veo, por ejemplo, no sé por qué, hermano, entre más pobreza hay, más hijos tienen. No sé por qué, y hermano, y ellos saben que las posibilidades de los hijos, porque le cuento algo, tal vez se va a decepcionar de mí, es que la gente piensa que entrando a la iglesia se le va a solucionar todo. Ojo con lo que le voy a decir. Dios le va a dar las herramientas, Dios le va a dar los medios para que usted produzca. Pero si tiene 40 hijos, hermano, ¿en qué momento? Yo estoy hablando de mi abuelo que tuvo 40. Juan 6, 1 y 2. Termino acá, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, mire, el Salmo 25:2 dice, Dios mío, yo en ti confío, no sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí, mis enemigos. Entonces aquí estamos hablando de confusión. En este momento hay una confusión tremenda. Hay gente que está confundida. Porque si lo vemos en el plano espiritual, dice, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Vienes o no? ¿Me preparo o no? Hay confusión. Pero si nos quedamos en ese mar, vamos a vivir en un mar de confusión. A veces hay confusión en el matrimonio, hay confusión con los hijos, hay confusión en el ministerio. Hay confusiones personales. Salmo 25:3 dice, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Dices, Salmo 25:2, se lo repito, Dios mío, yo en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Y pastor, ¿y qué tiene que ver la confusión? Se lo digo, 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de casa de paz, de su casa, de la nuestra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que no haya confusión en la casa, porque Él
no es Dios de confusión. Entonces, una casa que pasa confundida es porque Dios no está ahí. Una familia que vive en confusión es porque le falta visión. La confusión del mundo, porque aquí dice una confusión pagana, la confusión por andar en las cosas del mundo, en los afanes de la vida, en los afanes del trabajo, en los afanes del mundo. Ojo, hay que producir, de acuerdo, pero tenemos que acordarnos del Señor. Ahora, ¿qué hacemos, pastor? Le hablé de 7, rapidito se los muestro. Perdone que no le hice el resumen, pero aquí se lo voy a dar. El mar rojo tipifica la incredulidad. Hay que pasar al otro lado. ¿Cuál fue la instrucción del Señor? La instrucción del Señor es, pasemos al otro lado. Que Dios nos conduce a puerto seguro, pero tenemos que pasar al otro lado. Mateo 14:22 es la instrucción del Señor y Él dice, yo te voy a llevar a puerto seguro. Luego vimos que van a haber vientos contrarios. ¿En qué? En esos mares, que son dimensiones espirituales. La familia tiene que atravesar. Hermano, tenemos que atravesar esas dimensiones espirituales. El primer mar era el mar rojo, el mar de la incredulidad. Hay que salir del mar de la incredulidad. ¿Cómo? Desafiando la fe, creyendo al Señor en el nombre de Jesús. El segundo era el mar de los filisteos, es que este mar despoja por alianzas incorrectas que hemos hecho. Los filisteos secan los pozos, ciegan los pozos. Los filisteos lo que hacen es afectar el liderazgo, afectan con pobreza. Los filisteos hay que salir de ahí en el nombre de Jesús. Luego el tercero que yo encontré fue el mar grande, que es el mar del temor. Salgamos del temor. Si dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. El cuarto que encontré es el mar de Arabá, que es la esterilidad. Dice que no habrá mujer estéril. Dios da la promesa, no habrá mujer estéril. Entonces, las familias no estamos diseñados para ser estériles. Vamos a salir adelante, pero tenemos que pasar al otro lado. El quinto que encontré fue el mar de Jazer, un destructor. ¿Qué hay que hacer? Montar guardia, reforzar la familia, ayuno, oración, búsqueda de la palabra, aplicar la palabra. Eso tenemos que hacer, es decir, montar guardia. Tenemos que fortalecer los lomos, vigilar el camino y montar guardia en la fortaleza. El quinto o sexto fue el mar de Galilea, es un círculo. Salgamos de ese círculo de conformidad, salgamos del conformismo, de esa decepción, de la apatía que tenemos en la familia y boguemos hacia el otro lado en la barca, porque Cristo nos ha prometido que vamos a llegar a puerto seguro. Y por último está el mar de Tiberias, que es confusión. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Le tengo una noticia. Mire, el Salmo 107:28 dice, llenos de angustia, oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción. Primero, el 29 dice, calmó la furia de la tormenta. Entonces, ¿quién va a calmar la furia del mar en el que tal vez usted está en este momento? El Señor. Pero hay que clamar. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los sacó. Entonces, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta en qué tipo de atmósfera espiritual llamado mar estamos en este momento. Como familias, como esposos, como hijos, como padres, como familia. Entonces, clamar al Señor, orarle al Señor, clamar al Señor. Luego, ¿qué hay que hacer? El Señor dice que calma la furia de la tormenta, pero ojo, ¿sabe para qué calma el Señor la tormenta? Para que usted logre llegar al otro lado. Porque, hermano, yo le he dicho, una vez nos agarró un mal tiempo, hermano, no sabíamos qué hacer. Gracias a Dios andábamos con salvavidas, pero no sabíamos qué hacer. Mirábamos la luz hacia el puerto donde teníamos que regresar, pero nos costaba remar. Entonces Dios calma la tormenta para decirnos, yo estoy contigo, pero a ti, como familia, te toca remar y llegar al otro lado. Porque las olas que aplacan, las olas que dan contra la barca, que nos afectan, Dios las va a calmar el viento contrario y lo va a poner viento a favor nuestro. Y mire, cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos. ¿Y quién los llevó a su destino? ¿Quién los llevó, familia, a su destino? Los que estamos aquí y los que nos ven. ¿Quién los llevó a su destino? Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué me toca hacer a mí como familia? Remar en la dirección que Dios nos va a indicar por su Espíritu. Pero quien nos va a llevar al lugar seguro es Dios mismo, su familia, la nuestra.
Quien la va a llevar al lugar seguro es Dios mismo, pero tenemos que salir del conformismo, de la apatía, de la bulia y de todo lo que tengamos ahí y decirle: Señor, voy a remar, voy a salir de esta situación. Hay algo mejor en la otra orilla. Para nosotros hay algo mejor en la otra orilla, porque si Dios no supiera que para su familia y la nuestra, y usted que nos ve, no hubieran cosas mejores, no nos llevaría al otro lado. En el nombre de Jesús. Y Isaías 43:16 dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Se dan cuenta? Le di 2 versículos hermosos. Entonces usted dirá: pastor, sí, ya Dios dice que nos va a llevar al otro lado. Sí, Él sabe cómo, pero Él va a abrir el camino. Entonces hay que clamar, primero revisar, decidir salir, decidir bogar como familia, remar como familia hacia el otro lado, decidir remar como matrimonio hacia el otro lado. El camino lo va a abrir el Señor y Él va a abrir una senda. Entonces usted puede ser que en este momento, hermano, puede ser que usted diga: pastor, ¿y qué hago? Mire que no sé qué hacer. Pues el Señor sí sabe qué hacer. Hay que orar. Termino acá. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Saben, miren, ya Dios dio la instrucción. Ya Dios, cuando imagínense que la instrucción del Señor en Mateo era: vayan al otro lado. Porque Dios sabe y lo dice con convicción, hermano. Mire, la familia preciosa que usted tiene, la familia preciosa que Dios nos ha dado, es un tesoro, hermano. Independientemente de la circunstancia que estemos viviendo en este momento, la familia es un tesoro. Nos hemos equivocado, todos nos equivocamos. Estamos partidos en este momento, pues algo va a hacer el Señor. Y de lo que queda, algo va a hacer el Señor y va a levantar una simiente. Miren, no ha sido fácil, hermano. Para muchos hoy tal vez viven separados, otros están pensando qué voy a hacer más adelante, si Dios me va a dar una compañera o me va a dar un compañero, un esposo, una esposa, si Dios me va a dar hijos, uno no sabe. Pero sabe, agarre lo que queda de su familia. Agarre su vida, lo que queda de su familia y dígale: Señor, llévame al lugar seguro. Porque Dios, mire qué tremendo, Dios en la barca no va a edificar la familia, la va a edificar al otro lado de la orilla. Imagínese usted hacer una barca, o en una barca hacer una casa, no va a poder, lo tiene que hacer en terrenos firmes. Entonces Dios quiere llevar lo poco o lo mucho que usted tiene a terreno firme para que allá edifique. Y no edifique sobre fundamentos viejos, sino que edifique sobre el fundamento que es Cristo. Lo que queda, hermano, lo que queda. Y yo no abogo aquí porque, por ejemplo, si el esposo fue alguien que amenazaba a su esposa, que le ponía una pistola, yo no abogo porque regresen. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que Dios le ha dado y lo que queda de la familia. Agarre su familia, meta lo que queda de su familia o su familia a la barca y salga al otro lado. Porque aquí yo veo que dice: el que abre camino. Entonces Dios va a abrir el camino. Ya no nos lamentemos, hermano. Con lamentos no vamos a salir adelante. Con señalamientos no vamos a salir adelante. Es perdone, es amárrese los pantalones. Como familia, como matrimonio, amarrémonos los pantalones y ya no estemos lamentando porque nos están ganando la batalla, nos están robando y despojando a nuestros hijos. Y nosotros estamos ahí: ay, es que mi hijo es así, ay, es que mi hija hay que haga lo que quiera. No. El día que usted se presente delante del Señor, le van a pedir cuentas. Y lo primero que va a decir el Señor: ¿qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu vida? Mire, luchemos y hagamos lo que podamos. Al final Dios tiene la última palabra. Él va a abrir el camino y Él va a abrir la senda. Hay gente que vive con culpas. Usted no tiene la culpa. Si se equivocó, ni modo, enmiende.
pero en terreno seguro, al otro lado. Yo sé que ha habido daño. Perdón, hermano, que me he tomado este tiempo. Yo sé que ha habido mucho daño. Yo a veces digo, Señor, no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. El único que nos puede restaurar, sanar, salvar y edificar es Cristo. Pero creo que lo hicimos a un lado. Y por eso hoy tenemos todas esas consecuencias. Ahora, yo le dije, no edifiquemos sobre fundamentos viejos, ni sobre fundamentos ajenos. Que en el nombre de Jesús, esta noche, usted con la sabiduría que viene del Espíritu y nosotros podamos llegar al otro lado. Que usted pueda llegar al otro lado y cuando deje la barca, porque la barca solo le va a servir para el mar, y cuando usted comience a caminar en Canaán, diga, Señor, gracias, valió la pena, porque caminé sobre el camino que abriste y la senda que abriste en este mar de turbulencia, en este mar de angustia, en este mar de falta de perdón, en este mar de problemas, de necesidades. Pero Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Yo solo te quiero pedir algo, Señor, que bendigas estas familias, los que estamos acá, los que nos ven, los que van a ver este mensaje, bendícelos, Padre. Que en el nombre de Jesús, tú nos prometiste, Señor, que vamos a llegar a puerto seguro. Vamos a llegar, familias. Vamos a llegar en el nombre de Jesús. Y un día todas estas tristezas, lágrimas y todas las cosas que pasamos, solo vamos a decir, gracias, Señor. Porque a muchos el Señor les va a cambiar de puerto, les va a cambiar de lugar, pero para bien, para bendición. Porque puede ser que estén dando vueltas en círculo. Si ha estado dando vueltas en círculo de lo mismo en la familia, lo mismo, dígale, Señor, hoy quiero que me muestres el camino y la senda para poder llegar. Porque tú calmas la tempestad y tú calmas las olas. Señor, calma la tempestad y las olas que se han levantado sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Le bendecimos, hermano. Los que estamos acá y usted que nos ve y va a ver este mensaje, reciba mucha bendición. Acuérdense, Cristo nos va a llevar a puerto seguro. En nuestra barca está Él. Que en el nombre de Jesús usted pueda recibir mucha bendición. Buenas noches. Bendiciones.